Hola, muy buenos días. Les saluda su docente Wilmer Aparicio con el video número 9 del módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 2, lo que creemos acerca de la Biblia. Hoy veremos el tema de la infalibilidad de la Escritura. Es bastante común que se confundan las características de inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, pero en este apartado comprenderemos cómo se diferencian y a la vez cómo se complementan. Inerrancia e infalibilidad. Mientras que la inerrancia enfatiza la veracidad de las Escrituras, la infalibilidad enfatiza la confiabilidad de las mismas. La inerrancia asevera que cada palabra es correcta y sin error, en tanto que la infalibilidad afirma que cada tema, porción mayor, mensaje, asunto, no pueden fallar en su propósito. Si podemos hacer una comparación ilustrativa con el campo de la administración de empresas y los términos de eficacia y eficiencia, se dice que eficacia es la cualidad de cumplir con el objetivo propuesto y la eficiencia consiste en cumplir con el objetivo utilizando u optimizando cada recurso utilizado. En esta ilustración, la eficacia estaría relacionada a la infalibilidad y la eficiencia a la inerrancia. Una forma de comprender la infalibilidad. En una presentación anterior hemos tocado el tema de las características de la inspiración divina. En esta presentación se ha visto que la inspiración es verbal, plenaria, inerrable e infalible. Podemos comprender mejor estas cuatro características desde la perspectiva de que las dos primeras dan lugar a las dos últimas. Es decir, que como Dios inspiró la Biblia de manera verbal, palabra por palabra, entonces esta es inerrable, no contiene errores en ningún dato cualquiera que fuera su naturaleza. Y por otro lado, como la inspiración es plenaria, es decir, que se extiende a todas y cada una de las partes de la Biblia, esto da lugar a que sea infalible, lo que significa que la Biblia entera y en cada una de sus partes no puede fallar, no puede engañar, no puede romperse. En otras palabras, siempre cumple con su propósito. Al respecto, la Biblia dice en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Hebreos 6:18 y Tito 1:2 enfáticamente declara: es imposible que Dios mienta. Nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10:35 se refirió al Antiguo Testamento como la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. En consecuencia, la infalibilidad de las Escrituras afirma que lo que la Biblia dice es totalmente digno de confianza, útil y verdadero, como una guía para la salvación y la vida de fe, y no dejará nunca de cumplir con su propósito. El seminario teológico Fuller explica: infalibilidad se refiere a lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias a través de los escritores bíblicos. Esto nos aclara que la infalibilidad se refiere al efecto que la Biblia produce en nuestras vidas. Es decir, que Dios y su palabra nunca fallan en cualquier situación para la que recurramos a ella. Lo que no es infalibilidad. Infalibilidad no significa que toda la Biblia sea verdad. Me explico. Existe el registro de hombres que mienten, por ejemplo, Josué 9:22 o Primera Reyes 22:22, e incluso las palabras del mismo diablo, pero podemos estar seguros de que son un registro exacto de lo que ocurrió.
Infalibilidad no significa que no haya aparentes contradicciones en el texto, ya que éstas pueden ser resueltas. Y por último, infalibilidad no significa que cada copia existente sea infalible. Es importante entender que la doctrina de la infalibilidad solo se aplica a los manuscritos originales, o también llamados autógrafos. Los escritos del Antiguo Testamento y la infalibilidad. Los escritores del Antiguo Testamento vieron su mensaje como soplado o exhalado por Dios y por tanto totalmente fiable. Dios le prometió a Moisés que enviaría a otro profeta, es decir, Jesucristo, que también hablaría palabras de Dios así como Moisés lo había hecho. En Deuteronomio 18:18 dice: «Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». También se le dijo a Jeremías al principio de su ministerio que hablaría por Dios. Jeremías 1:9 dice: «Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca». Los escritos del Nuevo Testamento y la infalibilidad. Pedro y Juan consideraban las palabras de David del Salmo 2 no solo como la opinión de un rey de Israel, sino como la voz de Dios mismo. Ellos introdujeron una cita de ese salmo en una oración a Dios diciendo: «Tú por medio del Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos?». Hechos 4:25. Del mismo modo, Pablo aceptó las palabras de Isaías como de Dios mismo que hablaba a los hombres. En Hechos 28:25 dice: «Con razón el Espíritu Santo habló a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías». Para concluir, a modo de reflexionar, hacemos referencia a las palabras del pastor bautista Charles Spurgeon, que dijo: «Mira la iglesia de nuestros días. Me refiero a la escuela avanzada. En medio de ella vemos predicadores que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hablan del Señor Jesús, pero niegan su divinidad. Hablan del Espíritu Santo, pero niegan su personalidad. Eliminan la sustancia y el poder de todas las doctrinas de revelación, aunque fingen todavía creerlas. Y por último, ensalzan las Escrituras, pero niegan su infalibilidad». Con esta reflexión damos por concluida nuestra clase de hoy. Que Dios le bendiga y será hasta el día de mañana. Muchas gracias.